Y les voy a presentar un trabajo que hemos realizado en conjunto con Nava Ashraf, Diego Aycinena y Dean Yang hace varios años, como les comentaba algunos en el café. Y esta es una investigación que se basa desde el punto de vista de política pública en el hecho de que las remesas son un flujo muy importante de recursos para los países en desarrollo. En algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, las remesas llegan a alcanzar un 20% del PIB. Son en general superiores en promedio a la ayuda oficial y no están muy por debajo, al menos las cifras que tenemos, de la inversión extranjera directa. Y en este contexto, en la comunidad de desarrollo económico, hay una pregunta de cómo hacer que estas remesas pasen a ser utilizadas de forma más productiva y no sean solamente utilizadas en el consumo presente, pensando que eventualmente en el largo plazo, en la medida que los migrantes vayan rompiendo lazos con sus familias de origen, este flujo puede ir disminuyendo a menos que con la migración sea un fenómeno consistente en el tiempo. La pregunta es cómo hacer que estas remesas se usen de forma más productiva sin, entre comillas, matar a la gallina de los huevos de oro, digamos, considerando que es una decisión personal de cada migrante cuántas remesas tiene que mandar, y ideas, por ejemplo, como establecer impuestos pueden no ser las más útiles en ese contexto. Y al mismo tiempo, entrando a nuestra investigación en concreto, nuestra pregunta es cuán importante es la asimetría de información que se puede dar en estas familias transnacionales. Estas son familias que están distribuidas a distintos lados de la frontera, muchas veces por razones legales no se pueden ver en mucho tiempo, y eventualmente puede haber un problema de asimetrías de información en que los migrantes envíen sus remesas, por ejemplo, para un uso determinado, y los usuarios de estas remesas no las usen como los migrantes hubiesen querido. Y hay un problema eventualmente también de control, de que sabiendo lo que están haciendo sus familiares, eventualmente no tienen cómo controlar el uso en que esas remesas se utilizan. Okay. Entonces, nuestra pregunta es si es que les damos mayor control a los migrantes sobre el uso de las remesas, eso genera algún efecto en las remesas que ellos envían y en el uso de estas remesas. Y para eso lo que hicimos fue hacer un experimento de campo. Este fue el primer experimento que comenzamos a hacer en el 2006, que varía el nivel de control de las remesas. Y en este paper, y los resultados que les voy a presentar son básicamente resultados donde nuestra variable dependiente es el nivel de ahorro. Hay varias iniciativas alrededor del tema de remesas inmigrantes que están en distintos estados de desarrollo en términos de estudios y de evaluaciones de impacto. Hay una experiencia de migrantes salvadoreños en Estados Unidos donde se le da un match si es que sus recursos se envían para ser gastados en educación. Hay, como mencionaban en la mañana, programas de educación financiera para migrantes indios en Qatar. Tenemos una evaluación en pañales, digamos todavía, pero que estamos tratando de impulsar, de que las remesas sean colateral para microemprendedores. Y hay también iniciativas en que los mismos remesantes pagan por inputs de la agricultura, en este caso para migrantes de Kenia en Estados Unidos. Entonces, esta fue una primera entrada al tema, donde nos metimos a través del tema de inclusión financiera, pensando que era la entrega natural, debido a que, por un lado, el canalizar la remesa a través de los bancos podría generar inclusión financiera y eso podría tener un efecto cascada en otras áreas, tanto del migrante como de los receptores, y porque el tema del control, que aparece mucho en la literatura de desarrollo económico, se podía observar muy claramente, o un ejemplo perfecto, un ejemplo de caso, podría ser en estas familias transnacionales, donde al estar tan separados, eventualmente la asimetría de información podría afectar mucho los resultados. Nuestro experimento lo hicimos en Estados Unidos, en el área de Washington, D.C., con migrantes salvadoreños, que estuvieran viviendo en Estados Unidos. Establecimos algunos criterios. Primero dijimos que estos migrantes tenían que haber estado menos de 15 años en Estados Unidos, pensando que tuvieran todavía algún vínculo fuerte con su país de origen y que me hubieran mandado remesas en los últimos 12 meses. Lo hicimos en el área de Washington porque hay muchos migrantes salvadoreños en esa área, y una de las razones por las cuales hicimos con migrantes salvadoreños es porque El Salvador es un país pequeño, y como nosotros queríamos encuestar y entender el comportamiento de la familia transnacional, fuimos a encuestar a sus familiares en El Salvador. Y eso hacerlo, por ejemplo, en México hubiese sido bastante difícil, digamos. El Salvador era algo más razonable en términos de posibilidad de encontrar a la gente.
la gente les invitamos a participar básicamente en el consulado de El Salvador, en las áreas de Washington. La gente está mucho tiempo en el consulado haciendo trámites y ese tiempo, entre comillas, muerto, lo aprovechamos para introducirlos al estudio. Y la básica del estudio fue que en forma aleatoria, haciendo un experimento de campo, aleatorizamos el grado de control que tienen los remesantes sobre las remesas que envían. Entonces, lo que hicimos fue ofrecer distintos tipos de cuentas de ahorro. La primera cuenta de ahorro es una cuenta de ahorro típica, que es la que eventualmente todos, nosotros mismos hubiéramos pensado que era razonable que la gente enviara remesas. La típica recomendación de política que al menos yo he escuchado es envíe remesa a la cuenta de ahorro del receptor. Y eso tiene varios beneficios en términos de inclusión financiera, seguridad, etcétera, pero no tiene ningún nivel de control. El remesante deposita ahí sus recursos y nunca más los vio y no saben que se usaron. La segunda cuenta fue una cuenta que creamos en conjunto con nuestro banco partner en esta evaluación, que es un banco salvadoreño que tenía sucursales de remesas en el área de Washington, D.C., y esta es una cuenta unidos, le llamaron ellos, es una cuenta conjunta en que ambos tienen tarjetas de ATM, ambos pueden chequear los saldos y ambos tienen manejo. Entonces, al menos el discurso con el cual nosotros fuimos al migrante fue decirle, usted con esta cuenta puede al menos tener información respecto a lo que está pasando y puede retirar sus recursos. Ahora no tiene control perfecto, obviamente, porque en el otro lado de la frontera va a estar la otra persona, el cual recibe las remesas y también tiene su tarjeta ATM y puede hacer los retiros que estime necesarios. Y el tercer tipo de cuenta que ofrecimos se llamó ahorro directo, que es una cuenta de ahorro a nombre del remesante, donde él tiene el control absoluto. Entonces, en base a estas tres cuentas, tenemos esta estructura de nuestra evaluación. Tenemos un grupo de control en el cual no les ofrecimos ninguna cuenta de ahorros, lo único que les hicimos fue hacerles una visita en el cual le dijimos que era, en que era importante o era útil hacer depósitos en las cuentas de sus familiares en El Salvador, pero sin ofrecerles ninguna facilidad para abrir esa cuenta. En el grupo de tratamiento 1 le hicimos el mismo discurso, pero les ofrecimos abrir esa cuenta. Eso significó pasarle un teléfono celular, porque llamaran por teléfono al familiar, decirle que esto iba a pasar y agendarse todo un trabajo en El Salvador para agendar estas visitas y lograr que se abrieran las cuentas de ahorro. En el segundo grupo de tratamiento, le ofrecimos adicionalmente la cuenta Unidos y también tuvimos que hacer este trabajo de agenda en El Salvador, porque era una cuenta que tenían que firmar ambos. Y en el tercer grupo ofrecimos adicionalmente una cuenta de ahorro directo. ¿Okay? Entonces es un tratamiento anidado, en que uno va escalando sobre el otro. Los datos que usamos son datos administrativos del banco y son datos de las encuestas. Hicimos encuestas tanto en El Salvador como en Estados Unidos. Y este es un dibujo de qué fue lo que hicimos. Primero hicimos una encuesta de línea base en el 2007. Luego hicimos la intervención. La intervención significó armar nuestro equipo de marketing en el área de Washington, con oficinas y con todo, digamos, y nuestro equipo de marketing iba a visitar a las personas que ya habíamos encuestado y les ofrecía estos distintos tipos de cuentas de ahorro dependiendo del tratamiento al cual habían sido asignados de forma aleatoria. Luego hicimos un seguimiento de los datos administrativos a través de nuestro banco partner y luego hicimos una encuesta de línea de salida y ahora estamos tratando de recoger datos para obtener efectos más de largo plazo. En la encuesta de línea base le pedimos al migrante que dijera a quién le mandaba remesas, quién era la principal persona a la cual le mandaba remesas. Y una vez con ese dato lo enviamos a El Salvador y en El Salvador iban a buscar a esa persona. Okay. Una vez que buscaban a esa persona y la encuestaban, nos mandaban el dato de vuelta y ahí le decíamos al equipo de marketing, ok, puede ir a visitarlo. Okay. Y lo mismo pasó cuando hicimos la encuesta de línea de salida. Okay. Entonces, esto es un panel en 2 países, siguiendo la familia transnacional. Ese era nuestro equipo de marketing. Esta es una visita de marketing y este es el banco, una sucursal del banco en El Salvador. Entonces, el principal resultado que les puedo mostrar, que les quería mostrar, es este. Bien. Entonces, este resultado es el impacto del ahorro 6 meses después en las cuentas de ahorro que nosotros abrimos en el banco a través del experimento. Tenemos que la primera columna nos muestra el efecto en ahorro
en el tratamiento 1, esto es con respecto al grupo de control, esto es aquellos que les ofrecimos abrirles una cuenta a nombre de su familia receptor. La segunda columna es el efecto en ahorro de aquellas personas a las cuales ofrecimos abrirle la cuenta o conjunta, el cuenta unidos. Y el tercero es el efecto que tenemos en el tratamiento 3, en el cual le ofrecimos los 3 tipos de cuentas. Okay, le ofrecimos la oportunidad de abrir la cuenta a nombre del receptor, la cuenta unidos y la de ahorro directo. Entonces, lo que se puede ver obviamente es que no hay un impacto sustantivo si es que solamente ofrecemos la cuenta de ahorro a nombre del migrante. Tampoco hay un impacto sustantivo si es que ofrecemos, además de la cuenta de ahorro a nombre del migrante, la cuenta unido, y donde está el movimiento es en aquellas cuentas, cuando ofrecemos aquellas cuentas donde se ofrece más control. Tomados hasta ahí, la historia que uno podría entender es que los migrantes tienen cierta fuerte demanda por control, porque una vez que uno le ofrece las cuentas de ahorro con control, depositan mucho más en el banco. ¿Okay? Sin embargo, si bien ese es digamos, uno de los take-home messages, una de las cosas importantes que nosotros aprendimos de esta investigación, la siguiente lámina nos muestra otra cosa que también fue muy relevante como resultado del estudio. Lo que hacemos en esta lámina es dividir el impacto encontrado en cada tratamiento en los distintos tipos de cuenta de ahorro. Entonces me voy a olvidar de las primeras 2 columnas, porque ya les dije que no eran importantes, no eran efectos significativos estadísticamente a niveles tradicionales de confianza. Entonces, fijémonos en la última columna, que es la columna de aquellas personas a las cuales les ofrecimos la cuenta de ahorro directo, además de cuenta unidos y además de la cuenta de ahorro a nombre del receptor. Entonces, lo curioso es que, en general, la mayor parte del ahorro se da en la cuenta que es compartida entre el receptor y el migrante. Entonces, la parte siguiente se da en las cuentas de ahorro a nombre del migrante. Y una parte igual a 0 se da en las cuentas de ahorro a nombre del receptor. Por lo tanto, lo que está pasando es lo siguiente. Cuando les ofrecemos a los migrantes las cuentas de ahorro directo, que son a su nombre, los migrantes ahorran más. Que eso es lo que vemos la diferencia entre las 3 columnas que les mostré anteriormente. Pero cuando tratamos de entender y cavamos un poco más hondo de dónde están ahorrando, en qué tipo de cuenta, lo están haciendo en las cuentas de ahorro que son compartidas fundamentalmente, no en las cuentas de ahorro directo, que son las que uno hubiese eventualmente pensado en un principio que era lo más natural. ¿Y qué es lo que puede estar pasando acá? Es que la mejor interpretación que nosotros tenemos de este resultado es que al variar la cuenta de ahorro que estábamos ofreciendo, también estábamos variando la introducción que hacía nuestro equipo de marketing en las visitas con las personas. Cuando los visitamos y les ofrecimos ahorro directo, les hicimos bastante énfasis en la importancia de tener un control sobre sus cuentas de ahorro, la importancia de tener control sobre sus propios recursos. Y entonces, ¿qué evidencia podemos mostrar consistente con esto? Primero, que el impacto en ahorro es mucho mayor en aquellos migrantes que en la línea base señalaron que tenían una mayor demanda por el control del uso de sus remesas. Segundo, el canal de educación financiera parece ser muy importante. Y aquí tenemos 3 pedazos de evidencia. Por un lado, se da un aumento en las cuentas de cuenta unidos solamente en el tratamiento 3, no en el tratamiento 2. En el tratamiento 2 también ofrecimos cuenta unido, pero no lo usaron. Lo usaron en el tratamiento 3. ¿Okay? Entonces, el mensaje fue tan importante como el haber ofrecido un vehículo para canalizar esa inquietud. Segundo, el efecto fue menor en aquellas personas que tenían un alto conocimiento financiero. Tenemos las preguntas en la línea base estándar, Luzardi y Mitchell, de conocimiento financiero, y aquellas personas que tenían más conocimiento financiero tienen menor efecto en ahorro. Y tercero, los migrantes comienzan a depositar más en cuentas de ahorro propias en Estados Unidos.
Por lo tanto, nosotros creemos, nuestra interpretación es que, por un lado, el discurso es muy importante, ¿okay? Y al mismo tiempo, y es probablemente algo que se enlaza con las discusiones que tuvimos durante la mañana, el componente de mensaje y discusión financiera es fundamental. Déjenme decirlo de otra forma de leer la evidencia que les he presentado. El tratamiento 1, en el cual le señalamos a la gente la importancia de recibir remesas, de enviar sus remesas en la cuenta de un receptor, y le ofrecimos la posibilidad de abrir esa cuenta si esa no existía, no tuvo un efecto en términos de ahorro. ¿Okay? ¿Qué es una recomendación estándar en términos de política pública? Lo que voy con esto es que el mensaje probablemente tiene que ser más potente que ese, y hay que pensar bien en cuáles son los instrumentos financieros que van a ser adecuados para generar un mayor nivel de ahorro. Si el objetivo es ahorro simplemente a 6 meses, eso no lo logra. Y uno tiene que pensar en otro tipo de instrumentos financieros que puedan ser más adecuados. Y en la educación financiera, o el mensaje que uno pueda dar cuando está distribuyendo esos tipos de instrumentos financieros. Otro resultado es con la encuesta podemos ver que el aumento del ahorro que les mostré en nuestro banco partner no es simplemente un traslado de ahorro desde otros instrumentos financieros, que era una preocupación que teníamos. En la encuesta preguntamos por ahorro autorreportado y vimos que ese nivel de ahorro no caía en las otras fuentes, y el aumento general se da en aquellos que tienen mayor compromiso. ¿Cómo aumenta el ahorro? Bueno, no aumenta por remesa, y observamos en nuestra línea de salida que hay un aumento del ingreso de los migrantes que al menos podría financiar el aumento del ahorro. No tenemos cómo ver causalidad ahí, pero al menos podría venir de esa fuente. Entonces, ¿cuáles son los mensajes? Primero, el primer mensaje ya se lo señalé, que simplemente canalizar las remesas a cuentas de ahorro no promueve más ahorro. Uno tiene que pensar en otras iniciativas, en otros instrumentos financieros asociados a esto para generar algún efecto. Segundo, el impacto en la acumulación de ahorro puede ser más importante cuando los migrantes tienen la habilidad de monitorear y controlar, y cuando la educación financiera enfatiza la importancia del control. Tercero, la intervención en los migrantes puede tener externalidades a otro tipo de decisiones económicas. Y en este caso lo que vimos en nuestra encuesta es que nosotros le fuimos a ofrecer estas cuentas en el banco salvadoreño, y los migrantes terminaron ahorrando en estas cuentas, en las cuentas unidas, pero para sus propios propósitos básicamente empezaron a ahorrar en bancos estadounidenses. El siguiente mensaje es que dado estos resultados, uno podría pensar en otras formas de generar mayor control y otras formas de que las remesas vayan dirigidas directamente a algún uso, lo cual puede generar un mayor ahorro en los países de origen. Y dado el importante efecto que vimos en nuestra interpretación de los resultados de la educación financiera o del mensaje que uno da en sus sesiones de marketing, sería importante en otras iniciativas tratar de separar el efecto de educación financiera o del mensaje que uno entregue de los instrumentos financieros que uno ofrece. Muchas gracias.